Ahora presentamos En Paz Me Acostaré, para que tu sueño sea grato. Antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En Paz Me Acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En Paz Me Acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a este su espacio, En Paz Me Acostaré, producido por ministros de la palabra. Nuestro compromiso los lunes, miércoles, viernes y domingo, al ser las 8 de la noche, para traerle una palabra del cielo. Estamos transmitiendo en vivo y por audio a través de su emisora web Vino Nuevo Radio, y también estamos transmitiendo simultáneamente en video a través del Facebook Live de Ministros de la Palabra y también en la página de Vino Nuevo Radio. Agradecemos a Dios su preferencia y sabemos que el tiempo que usted ha invertido en esta noche le sea totalmente retribuido. Nos hemos preparado para que usted pase una hora con nosotros recibiendo palabra de lo alto. Palabra que le bendiga, palabra que le haga reflexionar, palabra que le motive, que le acerque más a Dios. Esa es nuestra intención y ese es nuestro compromiso. Como todos los lunes, corresponde estudiar el megatema, los dones espirituales. Y hoy vamos a incorporarnos en la sexta sesión. Hablaremos de los dones de poder y acción. Pero antes, muy importante, vamos a orar. Una vez más nos presentamos, Señor, delante de tu presencia, agradeciendo la oportunidad que nos das de traer delante de nuestros hermanos radioescuchas, los que nos están viendo a través de la plataforma de Facebook, todo nuestro mejor esfuerzo, traemos la palabra de lo alto y agradecemos el privilegio que nos das de venir delante de ellos para poder llevar esa palabra fresca, esa unción del cielo, que los haga ser mejores cristianos, mejores personas, aceptos a ti. Gracias una vez más. Abre corazones en esta noche. Que tu Santo Espíritu nos guíe, nos motive y nos hable. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los dones espirituales. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 3. Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener y no se consideren mejor de lo que realmente son. Usen el buen juicio para formarse una opinión de sí mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Este versículo lo que hace es que nos ubica realmente de quiénes somos y qué es lo que hacemos para el servicio del Señor. No somos menos, pero tampoco debemos creernos más. La semana anterior finalizamos el estudio de los primeros 3 dones que hemos venido analizando, de más de 20 que vamos a recorrer en estos espacios de los lunes, y estuvimos hablando acerca de los dones de entendimiento, revelación y conocimiento. Ellos son el don de sabiduría, el don de ciencia y el don de discernimiento de espíritus. Qué importantes son estos dones. El primer don, el que está en el top, es el don de sabiduría. Esa capacidad especial que otorga el Espíritu Santo a través de Dios para que podamos analizar, para que podamos revisar, para que podamos utilizar las mejores palabras
toda la amabilidad, toda la cordialidad, esa sabiduría que viene solamente del cielo. Nunca podrá ser sabiduría humana, sabiduría para poder aplacar, sabiduría para traer armonía. El don de ciencia. Estuvimos hablando también acerca de ese conocimiento especial que viene de parte de Dios para saber de cosas que solo Dios conoce y que le place que usted y yo también las conozcamos y las transmitamos a la iglesia. El don de discernimiento de espíritus, hoy más que nunca, uno de los dones más importantes y relevantes que nosotros tenemos que pedir a Dios. Cómo discernir si eso viene de Dios o no viene de Dios, si esa persona me está bendiciendo, no me está bendiciendo, si esa situación me hace ser mejor o no me hace ser mejor. Pídele a Dios que te dé discernimiento de espíritu. Estos 3 primeros dones que pudimos ver la semana anterior nos permiten ver a través de los ojos de Dios, con ese conocimiento sobrenatural, el cual solo puede ser impartido por el Espíritu Santo. Si usted quiere un más o un mayor detalle de esos dones, pueden revisar nuestros mensajes grabados en video en nuestra plataforma de Facebook Live de Ministros de la Palabra. Hicimos un análisis de esos dones que usted puede revisarlos en nuestra sección de videos. Ahí usted podrá observar en diferido los mensajes acerca de estos carismas. Hoy corresponde estudiar acerca de los dones de poder y acción. ¿Por qué estamos estudiando los dones? Bueno, en primer lugar porque creemos importante revisar el adoctrinamiento que usted ha tenido a lo largo de su vida cristiana en cuanto a los dones. Muchas personas han sido mal adoctrinadas. Hemos revisado nuevamente que los dones son impartidos por Dios a través del Espíritu Santo, que los dones son para servir, no son para mi beneficio. Yo te bendigo a ti con mis dones, usted me bendice a mí con sus dones. Es importante que analicemos estas habilidades para que usted inmediatamente se involucre en la obra del Señor y engrandezca su reino. Los dones de poder y acción son básicamente 3: el don de fe, el don de sanidad y el don de milagros. Entonces, vamos a iniciar por el don de fe. El apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, dice que el Espíritu Santo imparte a otro fe y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Cuando hablamos del don de fe, hermano y hermana, tenemos que aprender que el don de fe es una capacidad sobrenatural. Recordemos que los dones del Espíritu Santo no se compran, no se pueden adquirir mediante un estudio en una universidad. Los dones espirituales son capacidades sobrenaturales, extraordinarias, que son dadas por Dios, y que el don de fe en este particular satisface una necesidad o resuelve una situación de emergencia. Y tenemos que aprender a diferenciar el don de fe y lo que se denomina como la fe salvadora. Hablamos de dos cosas totalmente diferentes. El escritor de los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, nos dice que sin fe es imposible que usted y yo agrademos a Dios. El que quiera acercarse a Dios debe creer que existe y que premia a los que sinceramente le buscan. Esto es la fe salvadora. Creer, en primer lugar, la existencia del único Dios. Y esa fe salvadora es la que a Dios le agrada. Y a través de esa fe que usted y yo depositamos en el Señor, es que Él nos va a premiar a todos los que sinceramente le buscamos. Por eso es que la fe salvadora, hermano y hermana, se manifiesta en un corazón que cree que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos para que usted y yo fuésemos justificados. De eso se trata la fe salvadora, creer en la existencia de Dios, creer en el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario y creer que es
la única solución para nuestro mayor problema, que es aquella relación que había sido rota en el huerto del Edén por el primer pecado de la humanidad. Esto inmediatamente convierte a los corazones a disponernos a confesar fiel y constantemente que Jesús es el Señor. Cuando tenemos esa fe salvadora, inmediatamente dentro de nosotros se aviva esa confesión de que Jesús es nuestro Señor, no solo nuestro Salvador, es también nuestro Señor. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, si declaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees de corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, Dios te salvará. Porque a quien cree de corazón, Dios lo da por justo, y a quien reconoce a Jesús, Dios lo salva. Esto es la fe salvadora. Aquí no estamos hablando del don de fe, como lo vamos a ver ahora más adelante, pero sí es importante que hagamos esa diferencia y que hablemos de la importancia de creer en el sacrificio de Cristo como remisión de nuestros pecados y que declaremos con todo nuestro corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos, porque sólo así podremos obtener salvación. Aquel que cree de corazón en Dios, Dios lo justifica. El que reconoce a Jesús como el unigénito Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, éste será salvo por el mismo Dios. Es importante también, hermano y hermana, que hagamos una diferencia entre el don de fe y lo que se conoce como la fe en cuanto al fruto del Espíritu, porque uno de los frutos del Espíritu Santo es la fe. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 22, en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, y también nos hace tener confianza en Dios. Uno de los frutos del Espíritu Santo es tener confianza en el Señor. Por eso es que la fe como fruto del Espíritu es una demostración suya y mía de fidelidad a Dios y a su palabra, de una obediencia y una sumisión a su voluntad. Ahora, usted y yo hemos escuchado esa famosísima frase que dice la fe que mueve montañas. Cuando vamos a la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, versículo 1, nos dice, si tengo una fe tan grande que puedo hacer que los montes cambien de lugar, de nada me servirá sin amor. Por eso, hermano y hermana, es que una fe especial que obra milagros y maravillas es precisamente el don de fe. Una fe que mueve montañas, o sea, nada más imagínese lo que es tener ese grado de fe que le diga a un monte que se mueva de lugar. Por eso es que se ha considerado que el don de fe es un don superior al de sanidades y al de milagros, aunque muchos creen que estos dos dones, que también vamos a ver a continuación, están incluidos dentro del don de fe. Un ejemplo claro de este don lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 37 al 40, para poder ilustrar mejor en qué consiste el don de fe. Se desató una terrible tempestad. El viento azotaba la barca con furia y las olas amenazaban con anegarla completamente. Jesús dormía en la popa con la cabeza en una almohada. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó, reprendió a los vientos y dijo a las olas, Silencio, cálmense.
Los vientos cesaron y todo quedó en calma. Y Jesús le dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Acaso no tienen fe? Vean qué increíble. La fe misma del Señor Jesús de hablarle a la tormenta para que los vientos y las olas cesaran. E inmediatamente que Jesús hace la proclama, la calma vuelve otra vez a reinar. Ahora, algo que hay que tener totalmente claro, hermano y hermana, es que esta fe nunca va a poder ser activada en aquellos corazones que sean incrédulos. Una persona incrédula nunca podrá tener el don de fe, porque hay que creer. La incredulidad tiene que quedar totalmente sosegada, totalmente eliminada. Mateo capítulo 17, versículo 20, Jesús decía: ustedes no confían en Dios. Les aseguro que si tuvieran una confianza tan pequeña como un grano de mostaza, el grano más pequeño que existe en la tierra, ustedes podrían ordenarle a esa montaña que se moviera de su lugar y esa montaña los obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Si tuviéramos la fe del grano más pequeño del mundo, con ese tamaño de fe, podríamos mover un monte de un lado a otro. Siendo así, ¿de qué tamaño es tu fe? ¿De qué tamaño es mi fe? Otro ejemplo muy interesante que encontramos en la Biblia acerca del don de fe, lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo del 10 al 11. Dice: había mucha hierba, así que todos se sentaron. Estamos hablando de la alimentación de aquella multitud de personas que escucharon el mensaje de Jesús. Solo los hombres en aquella ocasión eran como 5,000, sin contar mujeres y niños y ancianos. Jesús tomó los panes, lo único que había para darle de comer a tanta gente, y eran 5 panes. Dio gracias a Dios, los repartió a los que estaban sentados, y luego hizo lo mismo con los pescados. Recuerden que eran 5 panes y 2 peces. Y dice que después de que Jesús agradece y reparte, todos quedaron saciados. Con 5 panes y 2 peces, miles de personas ese día comieron. Por eso es que la fe dada como un don en sí misma obra directamente e inmediatamente por parte del Espíritu. Y esto, hermano y hermana, significa que Él ha depositado la fe divina en el corazón del creyente. Es una fe fuerte, es una fe ferviente, es una fe que supera toda imaginación humana y se produce con el fin de que Dios pueda realizar grandes milagros a través de esta persona que tiene ese don de fe. El creyente nunca la posee de una manera permanente, sino que se manifiesta solamente cuando surge una necesidad, según el momento y disposición del Espíritu Santo. Pero cuando sucede, sucede. Benditas aquellas personas que tienen esa fe que mueve montañas, porque, hermano y hermana, lograrán ver maravillas, obras de Dios a través de ellos como instrumentos. El segundo don de poder y acción es el don de sanidad. Continúa el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 9. A otro por fe, por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Qué es el don de sanidad? El don de sanidad es una capacidad sobrenatural. Es importante que seamos vehementes en que estos dones son dados por Dios
para que sirvan como intermediarios humanos por medio de los cuales Dios se complace a sí mismo en curar enfermedades y restaurar la salud, aparte de los medios naturales que usted y yo conocemos. Usted sabe que una pastilla de acetaminofén le puede quitar un dolor leve, pero es que estamos hablando que los dones de sanidades son esas manifestaciones sobrenaturales en las cuales muchas veces la medicina ha dicho que ya no hay posibilidad de hacer absolutamente nada, y es cuando Dios entra y le place, porque solo sucede con complacencia de Dios para otorgar esa sanidad en la persona. Es poder de Dios manifestado sobre una persona para que lleve esa sanidad a un cuerpo que está enfermo. Algo que hay que comprender y aclarar es que la sanidad no salva pecados. Algunas malas interpretaciones o malos adoctrinamientos han querido pretender y decir que cuando se sana se salva pecados. La sanidad no salva pecados. La sanidad es exclusivamente para devolverle la salud a ese cuerpo que está, en la mayoría de los casos, gravemente enfermo. El apóstol Santiago en el capítulo 5, versículo 14 y 15 es claro cuando nos dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él y únjale con aceite en el nombre del Señor. Ese era un protocolo que existía en la iglesia apostólica, de llamar a los líderes de la iglesia y ungir con aceite a los enfermos. Y dice: y la oración de fe salvará al enfermo, el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Primero, la sanidad, y luego la oración de fe. Esa oración que uno hace reconociendo al Señor Jesús como Salvador, como Señor. Va una de la mano de la otra. El Señor obra el milagro de la sanidad y eso motiva a aquella persona que ha recibido esta sanidad a entregarle su vida al Señor como su Salvador. Uno se obliga, uno se siente agradecido, uno se siente animado de ver esa obra tan portentosa que Dios ha hecho en uno y le entrega su corazón. Por eso es que Santiago separa lo que es la sanidad de esa oración de fe. Y dice que el Señor lo va a levantar y si ha cometido pecado, le va a ser perdonado. El pecado no se perdona cuando es sanado. El pecado se perdona cuando yo reconozco que soy pecador y que el único que puede resolver esa situación es el Señor Jesús. El don de sanidad, hermano y hermana, nunca será dado a aquella persona que necesita ser sana. O sea, yo no recibo el don de sanidad para sanarme a mí mismo. Eso no funciona, eso no lo crea. Si se lo han predicado, eso es mentira. El don de sanidad lo recibe una persona que será usada por Dios para poner en función ese don a favor de una persona que necesita restablecer su salud. Pero algo que sí es importante dentro del don de sanidad es la oración. La oración es una condición importante, imperiosa, necesaria para la sanidad. Entonces, también aquí vemos cómo el apóstol Santiago nos hablaba de llamar a los ancianos para que ellos oraran por la persona enferma. La oración es necesaria en este don. Algo que creo que es importante que también veamos en esta noche, hermano y hermana, está relacionado con el tema de las enfermedades. Porque muchas veces hemos creído mal o nos han adoctrinado mal o hemos pensado que todas las enfermedades son resultados directos de un pecado. Y eso no es verdad. A veces aparece una persona enferma y lo primero que decimos es: ¿quién sabe en qué pasos anda? ¿Quién sabe qué pecado oculto tiene que no levanta cabeza? Ese mal
ese dolor de cabeza que tiene desde hace tiempo, tiene que ser por algo oculto que no ha revelado. La palabra del Señor es clara, que no todas las enfermedades son el resultado directo del pecado. Y para muestra, Juan capítulo 9, el Evangelio, versículo del 1 al 3, dice que cuando pasaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Nació ciego desde el día que vino al mundo. Sus propios discípulos, vean que, se queda uno con la boca abierta. Sus propios discípulos le preguntaron: Maestro, ¿este hombre nació ciego por culpa de su pecado o por culpa del pecado de sus padres? Porque la primera reacción humana, los discípulos estaban reaccionando de una manera humana, terrenal. Maestro, ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus papás para que él naciera ciego? La creencia errónea de que las enfermedades son resultado de pecado. Jesús entonces responde, aclara: ni por el pecado de él, ni por el pecado de sus padres, sino para que en él se muestren las grandes cosas que Dios puede hacer. Él está ciego desde niño, porque hoy este hombre va a ser sano y será manifiesto en su cuerpo el poder de Dios de sanidad. No era porque había pecado, sino porque ese preciso día Dios se iba a revelar de una manera gloriosa y maravillosa en sus ojos, y la vista le iba a ser recobrada. La sanidad, el don de sanidad, también va de la mano con la predicación, con llevar el mensaje de las buenas nuevas a los inconversos. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, versículo 15 al 18. Recuerda, hermano y hermana, que si no tiene tiempo de anotar estos pasajes, este mensaje está quedando grabado en nuestro perfil. Por lo tanto, se puede posteriormente accesar ese video y volver a revisarlo y tomar todas las notas y los comentarios que estamos esgrimiendo. Por ahora, lo que requiero es toda su atención para que reciba esta palabra que el Señor tiene para tu vida en esta noche. Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18, Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a todas las criaturas. Hay un mandato. No te están preguntando si quieres o si no quieres. Es un mandato, es una instrucción. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Muy simple. El que crea tu mensaje se salva. El que no crea tu mensaje se condena. Usted no salva ni condena. Usted simplemente lleva el mensaje. Interesantemente, Jesús continúa en su relato diciendo que hay unas señales que van a acompañar a aquellos que crean. Los que creen en mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes. Cuando beban algo venenoso, no les hará daño. Y una señal que va de la mano con aquellos que creen el mensaje de salvación es la imposición de las manos sobre los enfermos, los cuales serán sanados. Entonces, de la mano del mensaje de predicación van una serie de señales, y una tiene que ver con el don de sanidad. En la Biblia encontramos muchísimos ejemplos acerca de las sanaciones. Por ejemplo, cuando a Jesús lo seguía muchísima gente porque él sanaba enfermos. Cuando Pedro sana también a un cojo. Aquellas multitudes que seguían a Esteban, que seguían a Felipe, que sanaban con el poder del Espíritu Santo. Hay sanidades importantes que también el apóstol Pablo hizo. Por eso es que el don de sanidad es un don sumamente importante, y que también deberíamos pedirle a Dios en su gracia que nos pueda dar ese carisma para que podamos bendecir a tantas personas que están también muy afectadas en su salud. Gran parte del ministerio de Jesús fue desarrollado sanando personas, sanando su ser integral de muchísimas
dolencias, incontables milagros de sanidades hizo Jesús en favor de personas que estaban dolientes de muchísimos males. El don número 6, el tercer don de poder y acción, es el don de los milagros. Y lo vamos a ver a continuación de esta breve pausa. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Les bendecimos en esta noche de palabras, su hermano en Cristo Marco Peña, muy contento de que usted esté aprovechando este tiempo valioso en las cosas de Dios. Pudiste haber estado viendo la televisión, pudiste haber estado visitando amigos, pudiste haber estado atendiendo otros asuntos propios, pero gracias a Dios porque has tomado el mejor espacio para venir delante de la presencia del Señor y aprender de su palabra. Esta noche el tema que estamos desarrollando lo hemos titulado Dones de Poder y Acción. Ya hemos visto el don de fe y el don de sanidad y corresponde inmediatamente a hacer un análisis del don de milagros. Le invito a que nos contacte a través de nuestro WhatsApp 00506 código de área Costa Rica 8528-6323. Yo quiero saludar en esta noche a algunas personas que nos están favoreciendo con su sintonía. Nuestra hermana Marta Dimas, siempre atenta, siempre pendiente de nuestras transmisiones. Nuestra queridísima Francis Oriamuno, su madre doña Doris, Dios les bendiga en esta noche de palabra. Esperamos estarles bendiciendo a través de esta transmisión en vivo. Nuestra hermana doña Lisbeth Mora, Dios te bendiga. Hermana Lisbeth, un grandísimo abrazo. A tu esposo don Gilbert allá en Heredia, gracias por su sintonía. Que el Señor les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes, a todos aquellos que están conectados en esta noche a través de Radio Vino Nuevo y también a través de los perfiles del Facebook Live. El don de milagros. El apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 10. A otros. Vean qué importante es. Dice, a otros. Cuando usted lee 1 Corintios capítulo 12, a unos les dio esto, a otros les dio lo otro, otros tienen tal cosa. Si usted lee bien el texto, lo que interpretamos es que no a todos Dios otorga los mismos dones. A uno les da una cosa, a otros les da otra cosa. A usted le otorgó dones que me bendicen. El Señor me ha otorgado dones que espero que también a usted le bendigan. Por eso es que a otros el Espíritu Santo, no a todos, les concedió el poder de realizar milagros. ¿Qué es ese don de los milagros? Es esa capacidad, hermano y hermana, sobrenatural, vuelvo a aclarar, no se compra, no se vende, no se adquiere en las farmacias. Es una capacidad que Dios da para realizar actos poderosos que los observadores perciben como cambiando el curso ordinario de la naturaleza. Aquel orden natural, aquello que creíamos que era, es inmediatamente intervenido por un poder sobrenatural. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Un milagro es algo que nos deja totalmente boquiabiertos y que hace un cambio radical, principalmente en el curso ordinario de la naturaleza. Cuando vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 12, Jesús dijo: les aseguro que el que cree en mí,
hará las mismas obras que yo hago. Vean lo que Jesús está diciendo y que tal vez usted y yo muchas veces hemos pasado por alto. Jesús dice que el que cree en Él puede hacer las mismas obras que Él. Y si usted se queda con la boca abierta con las obras que hace Jesús, debería quedarse más boquiabierto con que sea el mismo Jesús el que le diga a usted que si usted verdaderamente cree en Él, usted puede hacer esas mismas obras. Y no solo eso, dice Jesús, hará obras todavía mayores. Juan capítulo 14, versículo 12. El mismo apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 12, nos dice: estando entre ustedes, demostré ser apóstol de veras, pues hice constantemente las señales propias de un apóstol. Hice milagros, hice maravillas, hice obras poderosas. Pablo está reafirmando, está diciendo que es verdad lo que Jesús dijo en Juan capítulo 14. Pablo hacía señales poderosísimas que venían de parte de Dios, no le pertenecían a Pablo. Pablo es un instrumento en las manos de Dios, haciendo estas grandes señales que Jesús había profetizado que las harían todos aquellos que creyeran en Él. Uno de los milagros más increíbles del mismo Jesús lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, versículo del 24 al 31. Mateo 14, 24 al 31. La noche sorprendió a los discípulos en medio de las aguas agitadas y luchando contra vientos contrarios. A las 3 de la mañana, Jesús se les acercó caminando sobre las aguas turbulentas. Los discípulos, al verlo, gritaron llenos de espanto. No sé qué hubiera hecho usted, hermano y hermana, si usted hubiera estado en esa barca con los discípulos y en esa oscuridad, porque ahí no había luz. Ellos están en medio de las aguas agitadas. Ellos están luchando contra vientos contrarios. Hay una tormenta en medio del mar. La barca se hace para todo lado. Es oscuro lo que se aprecia. Y ellos lo que ven es a Jesús caminando hacia ellos en medio de la tempestad. Los discípulos, cuando lo ven, se asustan y lo primero que dicen es un fantasma. Pero Jesús inmediatamente les grita: calma, no tengan miedo, soy yo. En medio de tus tempestades, en medio de tus angustias, en medio de tus turbulencias, Jesús viene caminando hacia ti y te dice: calma. Esa palabra para mí es muy poderosa, es una palabra que a mí me llena mucho. Calma, calma, tranquila, calma. Dios tiene todo control, Dios tiene el control de todas las cosas, por más oscuro que sea el panorama. Aunque el mundo haya dicho que no se puede, aunque tu barca esté a punto de hundirse, el Señor vendrá caminando en medio de la tormenta para traerte esa palabra de ánimo. Calma, no tengan miedo, yo soy. Continuamos la lectura de Mateo capítulo 14. Entonces aparece Pedrito, el discípulo que más se parece a usted y a mí. Yo siempre he dicho que el Pedro era como un yoyo. A veces estaba muy arriba y a veces estaba muy abajo. Cualquier parecido con usted y conmigo, hermano y hermana, es mera coincidencia. Hermana Ailín Mendoza, Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros también en esta noche. Esperamos servirte a través de la palabra. Señor, le dice Pedro, si realmente es usted, ordene que también yo camine sobre el agua y vaya hasta donde usted está. Entonces viene el Señor y le dice: está bien, Pedro, venga.
Pero hay algo que tienes que hacer para venir. Ven sin vacilar. ¿Qué es vacilar, hermano y hermana? Vacilar es dudar. Ok, Pedro, venga. Pero venga sin dudar. Pedro sale por la borda, camina sobre las aguas hacia Jesús, pero al percatarse de lo que hacía y de la inmensidad de las olas que se le echaban encima, empezó a sentir miedo y comenzó a hundirse. Cuando Pedro venía caminando sobre la tormenta, con los ojos puestos en Jesús, Pedro no tuvo ningún problema. Pero cuando Pedro empezó a mirar la tormenta, cuando Pedro empezó a sentir esos vientos, esa agua que le golpeaba en su cuerpo, lo primero que le produjo fue temor. Y fue ahí donde quita la mirada de Jesús y Pedro se hunde. Y es ahí cuando Pedro le dice, Señor, sálvame, gritando aterrorizado. Extendiendo la mano, Jesús le sujetó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Como usted y como yo. Dios ha querido hacer grandes milagros en tu vida y en mi vida, pero esos milagros nunca se activaron porque usted y yo dudamos cuando no teníamos que dudar. Y en este tema de los milagros, hermano y hermana, hay algo también importante que tenemos que ver en esta noche, y es que hay milagros positivos y milagros negativos. Cuando nosotros hemos hablado de milagros, siempre hemos pensado todo lo positivo, todo lo bonito, todo lo extraordinario en favor de algo o de alguien. Cuando uno dice, es que este milagro que Dios hizo en mí, nadie lo hubiese podido hacer. Tal vez usted tiene en su haber milagros que Dios ha hecho en tu vida. Pero existen los milagros no solamente positivos, sino los milagros negativos. El don de milagros, hermano y hermana, es tan increíble que lo que hace es que suspende temporalmente las leyes de la naturaleza, y es ahí donde interviene el poder sobrenatural y divino de parte de Dios. Ahora, los milagros pueden ser para beneficio de la gente, o hay milagros que pueden arruinar a las personas. Y usted me dirá, bueno, ¿y cuáles milagros puede hacer Dios que arruinen a las personas? Cuando vamos a Éxodo capítulo 11, versículo del 1 en adelante, vemos las plagas de Egipto. Las plagas de Egipto fueron milagros obrados por Moisés como instrumento en las manos de Dios. Y esos milagros fueron obrados, hermano y hermana, para la ruina de la nación egipcia, porque el faraón había endurecido su corazón y no quería permitir que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Éxodo capítulo 11. El Señor le dijo a Moisés, enviaré una plaga sobre el faraón y su tierra, y después de ella los dejaré ir. El Señor dice, a medianoche pasaré por Egipto, y morirán todos los hijos mayores de todas las familias de Egipto, o sea, los primogénitos, desde el primogénito del faraón hasta el primogénito de la esclava que trabaja en el molino, y también va a morir toda primera cría de animal. O sea, Dios iba a generar un milagro que arruinaría a la nación de Egipto, y el milagro consistía en la muerte del primogénito ser humano egipcio y el primogénito de los animales también en poder de los egipcios. Dice la palabra del Señor que el llanto por la muerte de los primogénitos resonará por todo Egipto. Ese milagro nefasto para los egipcios en favor del pueblo de Israel demuestra que también Dios opera y hace milagros no solamente en favor de aquellos que aman, sino que también hay milagros no favorables para aquellos
que persisten en no creer en Dios, para aquellos que persisten en estar en contra de Dios. Y también Dios obra sobre ellos de maneras sobrenaturales, pero de forma perjudicial. Lastimosamente, la nación de Egipto recibió ira de Dios a través del milagro de la muerte de los primogénitos. No quiero dejar pasar en esta noche, querido hermano y querida hermana, que los milagros no son para entretener o para divertir. Muchos piensan que los milagros son como medio de diversión, pero no es así, no son para entretener. Los milagros de Dios no entretienen, no divierten a nadie. Entonces el diablo, allá Mateo capítulo 4, lleva a Jesús al lugar más alto del templo de Jerusalén y le dice: si eres el Hijo de Dios, tírate desde aquí. Las Escrituras dicen que Dios enviará a sus ángeles a cuidarte y ni siquiera te tropezarás en las rocas. ¿Qué quería hacer Satanás con Jesús en esa ocasión? ¿Era una diversión? ¿Era tentar a Dios? ¿Quería entretenerse? ¿Quería divertirse? Los milagros no entretienen, y en eso tenemos que tener mucho cuidado, porque esa obra portentosa de parte de Dios es para beneficiar en un momento dado, es para traer una señal en un momento dado, algo que Dios quiere impartir. Satanás lo que quería era divertirse con Jesús, que se tirara desde lo más alto del templo y que hubiesen ángeles que los atajaran. Sin embargo, Jesús dice, respondiéndole a Satanás, las Escrituras dicen: no pongas a prueba a tu Dios. Respondió Jesús. Y hermano y hermana, como cualquier otro don, ningún milagro es para beneficio propio. Las sanidades, los milagros, el don de fe, esos dones de poder y acción, así como los dones que hemos visto de entendimiento, de revelación, de conocimiento, como el don de sabiduría, como el don de ciencia, como el don de discernimiento de espíritus, son dones que no nos benefician a nosotros mismos. Dios nos lo otorga para que nosotros podamos bendecir y edificar a los demás. Esa es la intención de los dones espirituales. Quiera Dios que nosotros podamos pedirle al Señor esos dones para edificar a nuestros hermanos. De hoy en 8 días estaremos hablando acerca de los dones de comunicación y de inspiración. Vamos a estar hablando acerca del don de profecía. Y hay un par de dones que se las trae. Y desde ya quiero hacerle la invitación para que nos acompañe, porque de hoy en 8 días hablaremos acerca del don de lenguas y del don de interpretación de lenguas. El don de lenguas es un don muy controversial. Las iglesias han sido mal adoctrinadas en cuanto al uso, al desarrollo de este don. Y de hoy en 8 días, si el Señor lo permite, estaremos hablando ampliamente acerca del don de lenguas, cuál es su correcto uso, que en muchas iglesias no se lo hemos estado dando. Ha servido para desórdenes, ha servido para asustar a personas, pero de eso hablaremos, si el Señor lo permite, en nuestro próximo programa acerca de los dones espirituales. Quiera Dios que te utilice para llevar sanidad a aquellas personas que están enfermas. Que Dios te utilice para poder obrar milagros tan importantes y tan necesarios que hoy en día ocupamos. Padre Celestial, gracias en esta noche por tu palabra. Gracias por ese deseo, por ese ánimo que hay en tus hijos de aprender cada día más de tu palabra. Habla a nuestros corazones, motiva a cada uno de nuestros hermanos para que podamos adquirir esos dones, esas carismas, esas habilidades para poder bendecir a los demás. Que yo pueda hacer uso de mis dones en favor
de mis hermanos, de mis hermanas, que yo pueda utilizar esas habilidades que tú me has otorgado en tu gracia, no para mi vanagloria, no para mi enaltecimiento, sino para poder edificar a cada uno de mis hermanos, que ellos me edifiquen a mí con sus dones y que yo los pueda bendecir a ellos con sus dones. Hoy más que nunca estamos necesitando dones de sanidad. Hay muchas enfermedades, hay muchas dolencias y necesitamos, hermanos y hermanas, que traigan el poder de Dios hacia esas personas, que se conviertan en instrumentos de milagros, de instrumentos de sanidad sobre personas que tienen muchísimas dolencias. Que sea tu Santo Espíritu el que obre, el que dirija y el que traiga esos carismas tan importantes hoy en día. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos por todos los hermanos que se conectaron en esta noche para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero invitarlo, hermano y hermana, para que se quede con nosotros en esta su emisora web, Vino Nuevo Radio. Siga escuchando la programación que hemos preparado para usted. Y también, si el Señor lo permite, usted y yo nos volveremos a ver y a oír el próximo miércoles, al ser las 8 de la noche. Ministros de la Palabra tiene 4 espacios regulares semanales: lunes, miércoles, viernes, domingo, 8 de la noche. El próximo miércoles, en nuestro espacio En Paz Me Acostaré, estaremos hablando un tema que he titulado De la duda a la fe. ¿Hay dudas en tu vida? ¿Estás dudando de lo que Dios puede hacer? Si tienes dudas, el miércoles hablaremos acerca de esto y la importancia que es tener fe y creerle a Dios. Yo te bendigo en esta noche, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Te deseo un feliz descanso en el Señor. Que Dios te bendiga. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.